Bueno, para continuar nuevamente, a los que todavía no escucharon cómo se llama el título de este programa, es Consecuencias y Consecuencias de la obediencia y de la desobediencia. Hoy había una palabra específica que el Señor me estaba ministrando y era anatomía. Y empecé a buscar lo que significaba anatomía y lo voy a leer. Y yo también quiero que ustedes participen, porque acá vamos a hacer como una charla, usted también puede participar del otro lado, vamos a estar hablando, consultando también, vamos a buscar juntos en la palabra. Y anatomía dice así: ciencia que se ocupa del estudio de la estructura de los seres vivos mediante la observación. Cuando empezamos a estudiar con mi esposo a la tarde, digo yo, ¿qué tendrá que ver esta palabra anatomía? Digo yo, Señor, si vamos a hablar de la obediencia y de la desobediencia. Y ahí, primero con mi esposo como que nos quedamos un poco regulando en esta palabra porque no sabíamos en qué entraba, en qué lugar entraba. Yo digo, Y la Dani agarró para cualquier lado. pero yo sabía que venía del Señor y yo digo, Señor, ¿cómo puede ser? Digo yo, si me estás marcando esta palabra. Claro, yo pensé que la iba a usar en algún otro momento, pero no, yo en mi espíritu sentía que era para hoy. Y cuando empezamos a hablar de la desobediencia, de la obediencia, las consecuencias que trae cuando usted desobedece, las generaciones, el Señor me ministraba que la anatomía es como una estructura que se le hace al ser humano. ¿Y qué quiere decir esto? Dios me ministraba que muchas veces nosotros, lo primordial es obedecer a la palabra de Dios. Y Dios me ministraba que muchas personas tenemos la anatomía en nuestras vidas, tenemos la estructura tanto en nuestra cabeza, en nuestra mente, que obedecemos parte de la palabra de Dios. Y ahí es donde Dios me ministraba. Me ministraba en esa parte que muchas veces nosotros decimos obedecer al Señor, pero parte de la palabra obedecemos y parte de la palabra no. Tremendo, tremendo. Sí, la verdad es que es así. El Señor nos ministró que teníamos que hablar de este tema, de las consecuencias y consecuencias. Consecuencias de obedecer a Dios y consecuencias de desobedecer a Dios. ¿Por qué? Porque muchas veces es como que le echamos la culpa a todo el mundo de las cosas que nos pasan. En lo personal, bueno, somos todos un grupo de evangelismo que estamos, o sea, que pertenecemos al Ministerio Centro Evangelístico Luz a las Naciones. No es que somos un grupo aparte que anda así nomás, no, sino que somos parte del Centro Evangelístico Luz a las Naciones. Y bueno, Dios en este tiempo nos ha encomendado el poder salir y predicar la palabra de Dios. Y siempre nos encontramos con esas personas que le echan la culpa a Dios de todo. Ejemplo, personas con que están renegados con Dios porque no les va bien, que están renegados con Dios por tener sus hijos perdidos en la droga, que le echan la culpa a Dios, a la iglesia, a la vida, de un montón de cosas. Pero muchas veces desconocemos que la principal causa y motivo por el cual nosotros nos encontramos en el estado donde estamos es simplemente porque no ponemos por obra los mandamientos de Dios, porque Dios nos dejó un manual de vida ahí en la palabra. Y si nosotros no seguimos ese manual, lastimosamente siempre nos va a ir mal. O sea, familiarmente nos va a ir mal, en el matrimonio nos va a ir mal, eh, en el trabajo nos va a ir mal, en la vida sentimental, la vida espiritual, siempre nos va a ir mal. ¿Por qué? Porque no estamos haciendo lo que Dios nos manda hacer en su palabra. Es decir, por ejemplo, yo me compro un auto y si yo no leo el manual y las instrucciones que me da el fabricante, si yo no hago lo que me dice el manual y sigo al pie de la letra, es como que no voy a poder andar en el auto, o sea, es como que lo voy a terminar rompiendo. Si yo no le echo combustible, nunca voy a poder andar en ese auto. Si no le hago los servicios que tengo que hacerle cuando me pide el manual, se va a terminar rompiendo. Y lo mismo es la vida. Dios nos creó a todos con un propósito. Jesús vino para que nosotros tengamos vida y vida en abundancia. Y muchas veces no encontramos esa vida fuera de la iglesia, lejos de Dios y también aún dentro de la iglesia. No encontramos esa vida, pero no es porque Dios no quiere, sino que es por nuestra propia decisión. La Biblia dice que Dios puso camino de vida y camino de muerte, y nosotros somos los que tenemos que elegir qué camino tomar, si seguir lo que dice la palabra o no seguir lo que dice la palabra. Es por eso que hoy queremos hablar de este tema, de la obediencia a Dios y la desobediencia. Lo que va a traer el obedecer a Dios
y lo que va a traer el, obviamente, desobedecer a Dios. Amén. ¿Sigo? ¿Sí? Bueno, gloria a Dios. Bueno, yo Si quería pueden, pónganse bien pegaditos Sí. al micrófono. Bueno, yo quería compartir una palabra, Mateo 22:37. Jesús dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este versículo hoy me ministraba mucho en mi vida, bueno, y como estamos hablando de la obediencia también, ¿no? Bueno, yo noté algunas cositas acá, pero lo voy a resumir con mis palabras. A través de la obediencia, cuando uno es obediente, se abren puertas de trabajo, quizás se cortan enfermedades, quizás hay cadenas de años y se rompen a través de la obediencia. Pero cuando nosotros somos desobedientes, todas las cosas van para atrás. Y es a causa de nuestra responsabilidad, ¿no? Bueno, también cuando nosotros obedecemos, vamos a ver el plan que Dios por ahí tiene con nosotros para nuestra vida. Pero si nosotros desobedecemos, nunca vamos a llegar quizás a donde Dios quiere que lleguemos. Quizás vamos a llegar a hacer algo, pero no todo lo que Dios tiene planeado para nuestra vida. Bueno, por medio de la obediencia obtendremos conocimiento, inteligencia y fe. Bueno, es como decía recién, si nosotros obedecemos vamos a recibir algo, pero algo tremendo de parte de Dios. Pero si nosotros desobedecemos, quizás un día vamos a una reunión y no obedecimos algo, ponerle en la ofrenda o en algo que Dios mandó en ese momento, quizás Dios nos iba a dar algo mucho más grande que poner un poco de diezmo, y a causa de eso no recibimos todo por desobedecer. Bueno, la desobediencia, quería leer otro versículo también en 1 Samuel 15:23. La desobediencia es tan mala como un pecado de la hechicería. Es tremenda esa palabra, porque a veces uno no lo toma con mucha conciencia a la desobediencia, pero es algo tremendo. Tan solo capaz que lo tomamos como una palabra normal del pastor o como algo que él mandó, y no, es Dios hablando a través del pastor, de la pastora, de lo que sea. Hay que obedecer, porque si no obedecemos, es como digo, nunca vamos a prosperar. Bueno, la desobediencia te lleva a la pobreza espiritual, fornicación, adulterio, etcétera, etcétera, todas las cosas. Cuando uno desobedece, tiene que confesar ahí nomás y hablar, creo yo, porque la desobediencia trae muchas cosas malas. Hay que arrepentirse, porque si no quizás nosotros estamos pensando algo malo por desobediencia o lo que sea, y primero se nos va a nuestra mente y después a nuestro corazón y luego nos contaminamos. Bueno, eso era lo que tenía para compartir. Juan, antes de que deje el micrófono. Sí. Vos, cuando eras chiquita, vos ibas a la iglesia, ¿no? Sí. ¿Y cuáles fueron las consecuencias del haberte alejado de Dios? Yo creo que vos eras chiquita, que tocaba el pandero en la iglesia, ¿no? Le mandaba el pandero cuando eras chiquita. Sí, bueno. Y bueno, y vos seguramente escuchaste la palabra, escuchaste un montón de cosas. Sí. ¿Qué te pasó por haberte alejado de Dios y dejar de cumplir lo que dice la Biblia? Y por desobediencia terminé en la ruina, en pocas palabras. Terminé, qué sé yo, saliendo a los boliches, drogándome, todas cosas que el mundo te puede ofrecer, ¿no? Pero quizás es como la otra vez hablábamos con las chicas, me hubiese gustado criarme en el evangelio ya desde Quedarte chica. ahí, nunca haberte Claro, ido. nunca haberme ido. Sí. Pero bueno, quizás Dios lo quería así, porque si no quizás nunca me hubiese afirmado a Él o no estaría como estoy hoy en día, sirviéndole al Señor. Pero sí, la desobediencia trajo muchas consecuencias por haber dejado. Claro. Por vos sabías, conocías de Dios, y por no haber hecho caso a lo que dice la Biblia y seguido el camino de Dios, tuviste que atravesar por momentos difíciles, de dolor, tuviste que atravesar por procesos de vicios, de adicciones, un montón de todo cosas. un poco. Y más por ser desobediente, porque yo por dentro sabía que existía Dios, que tenía que seguir ahí, pero quizás a lo que era chica agarré para otro lado. Claro, es como que uno quiere experimentar todo lo del mundo. Cosas, claro. Y lo peor de todo es que no te llena nada como la presencia de Dios. Bueno, mirá, tremendo. Acá tenemos un testimonio también vivo de que cuando uno desobedece a Dios, lamentablemente, ahí es el destino que nos espera. El estar lejos de Dios y no cumplir los mandamientos y acercarnos a Dios y poner por obra lo que dice la Biblia, lamentablemente nos lleva a eso. Amén. Así como decía Juan, a la ruina. Amén. Amén. Bueno, nada lejos de Dios.
nunca nada vamos a poder hacer lejos de Dios. Quizás nuestra vida se va a encontrar en depresión, en tristeza, en soledad, en todo lo que un joven hoy en día, que por ahí suena mal decir en el mundo, pero todos somos del mundo, pero quizás los jóvenes que están aquí en esta sociedad, la depresión, todas esas cosas los llevan a eso, a las drogas, al alcohol, a todo eso. Pero bueno, lo único que nos puede salvar es el Señor, Jesús. Así que bueno, eso quería compartir. Bueno, gloria a Dios. Hoy cuando Dani me compartía, ¿no? Yo dije, Señor, que sea lo que tú quieras. Porque realmente es un tema que, o sea, podríamos hablar como lo que siempre escuchamos, pero como que entenderlo verdaderamente lo que conlleva, y que puede ser algo real, ¿no? La obediencia en nuestras vidas, como que no tiene que ser algo inalcanzable o solo para unos pocos ministros, digamos. Es para toda la iglesia y aún para los más pequeños. Pero está en nosotros, Dios me ministraba mucho con qué voz escuchamos. Yo me puse a buscar, ¿no?, la palabra obediencia, y dice que significa Shema, y Shema es que escucho y respondo. Entonces, gloria a Dios, entonces no puedo nunca yo responder tanto en desobediencia como en obediencia a algo que yo no escucho. Entonces, por ejemplo, Dios me llevaba al inicio, ¿no? Por ejemplo, en Génesis, primero la voz que escuchó Adán fue la de Dios, que le dijo, ¿no? Que lo bendecía, que fructificara, y después le dio una orden, creo que fue la primera orden, que no podía comer del árbol del bien y del mal. Bueno, Adán escuchó, ¿no? Recibió este mandato de parte del Señor y él estuvo un tiempo bien, pero después se metió otra voz, otra voz ahí intrusa, ¿no? Entonces Dios me ministraba con qué voz escuchás que no es cotidiana en tu vida, como que vos decís, esta voz está rara, esta voz viene de vez en cuando, y me hace dudar de Dios, porque ahí vino la serpiente y le dijo, con que Dios te dijo tal cosa, y le hizo dudar de lo que había escuchado de Dios. Entonces nosotros primeramente respondemos a partir de lo que oímos. La palabra de Dios dice que entra no la fe por el oír, y oír la palabra de Dios. Entonces nunca podemos obedecer si primeramente no estamos escuchando a Dios. Pero también dice la Biblia que todos pecamos. Entonces, ¿cómo hacemos? Es como, ¿cómo hacemos para ser obediente, para que te salga naturalmente? Porque también leía yo y decía, no le tenés que enseñar a un nene, por ejemplo, a ser malo, le tenés que enseñar a ser bueno, porque malo ya le sale solo. Entonces, nosotros malos ya nacemos, porque a partir de esa decisión de Adán y Eva, nacemos con la naturaleza pecaminosa. Entonces, ¿qué podemos hacer hoy en día nosotros o vos que capaz te dejaste de congregar o capaz estás en la iglesia pero sabés que te falta obediencia y estás sufriendo las consecuencias, ¿no? Porque la desobediencia trae muerte espiritual, trae, no sé, en nuestras relaciones, que vos no te puedas llevar bien con el otro. ¿Qué podemos hacer? Y abrirle nuestro corazón al Señor, aceptar al Señor. La palabra dice que Cristo es la esperanza de gloria. Cristo es la esperanza de que si nosotros le damos el lugar, Él dice que se hizo obediente hasta muerte y muerte de cruz. Entonces, nosotros cuando le abrimos nuestro corazón a Cristo, Él, esa obediencia que tiene Él la deposita también en nosotros por su Espíritu. Pero hasta que nosotros no le abrimos nuestro corazón, no lo aceptamos verdaderamente, eso no puede pasar. Amén, es como hablábamos del programa anterior, no podemos nacer de nuevo. Entonces eso, primeramente es que Dios ya habló, ya dijo, ¿no? A través de su palabra lo que está bien, lo que está mal. Ahora está en nosotros si aceptamos lo que Él dijo, ¿no? Y otra cosa que es muy fuerte que yo me ministraba, que es cuando Adán pecó, porque Adán desobedeció, igual que todos nosotros. Igualito. Igual. Y nosotros peor capaz. ¿No? Desobedeció, dice que Él se escondió de la presencia de Dios. Entonces, consecuencia de la desobediencia es que huimos de la presencia de Dios. Pero miren lo que hizo Dios, dice, y Dios lo llamó.
Entonces, nosotros hoy vamos a evangelizar y la sociedad está escondida de la presencia de Dios por el pecado. Y hoy Dios a través de nosotros y de la iglesia está llamándolo nuevamente y diciéndole, no, pará, yo entregué a mi hijo y él sí. Porque después dice, ¿a quién enviaré? Y Jesús dice que se hizo obediente, entonces dice, yo iré a salvarlo, yo iré a tomar el castigo que ellos tenían que recibir, amén. Entonces, por eso, la única manera de vencer y cambiar a la obediencia es por medio de Cristo Jesús. Wow. Vicky, tremendo. Para que dijo algo muy interesante. ¿Qué uno puede hacer? Porque vos dijiste algo muy interesante y es sobre las dos voces. Está la voz del diablo y está la voz de Dios. ¿Y cómo uno puede identificar cuándo es la voz de Dios que te está guiando a hacer algo y cuándo es la voz del enemigo? Ejemplo, si la Biblia dice que vos te tenés que congregar y vos escuchás una voz dentro tuyo que dice, hoy no vaya a la iglesia, ¿cómo hace uno para identificar esas voces? Bueno, creo que primeramente cuando nosotros nos entregamos al Señor, dice que el Espíritu Santo pasa a habitar, ¿no? Entonces, primero la palabra, o sea que si la palabra dice que te tenés que congregar y vos no te estás queriendo congregar, desobediente puro. ¿Hay alguien ahí que te está ministrando? Que no Me parece que está claro que es el enemigo, ¿no? Pero después pasa con cosas que capaz no están escritas, vos decís, no sé, con quién me tengo que juntar o el tema de la economía, como que no está tan claro. El Espíritu Santo te va a dar testimonio. Por ejemplo, las bendiciones de Dios no añaden tristeza. O sea, esa decisión que vos estás tomando te añade tristeza, te hace menguar espiritualmente, te hace apartarte de las personas que te encienden. Amén. Y ese tipo de cosas. O te hace, por ejemplo, cambiar tu tiempo con Dios por un tiempo en las redes sociales o un tiempo, no sé, invertir más en ir a lugares, capaz hasta cierta hora cuando vos podrías estar descansando o buscando al Señor, ese tipo de cosas. Es como que el Señor dice que es claro, ¿no? Es un Dios de claro, como que Él no varía, no es como que sí, no, te dice las cosas a medias. Él lo que dice es claro. Entonces, no, si nosotros confiamos en que Él pueda hablar, creo que lo mayor es estar conectado a su palabra y el Espíritu Santo te va a dar testimonio. Y ahí vas a ser bien direccionado y te vas a dar cuenta cuándo es el enemigo que te habla y cuándo es Dios. Tremendo. Interesante eso. Y también verdad. igual escuchar a las personas que están alrededor. Si Amén. vos sabés que son espirituales, así personas líderes, a mí me ha pasado con mis líderes jóvenes, o aún en la iglesia acá cuando están predicando los apóstoles, bueno, con ustedes, ¿no? Gente que nota cosas que vos no notás y vos tenés que confiar en lo que ellos están diciendo, por más que no sea lo que vos querés. Wow, tremendo. Bueno, yo ahí para agregar un poco, yo creo que lo más importante de la desobediencia es la muerte espiritual. La muerte espiritual es lo que te va a hacer apartarte de Dios, lo que va a hacer irte de la iglesia, lo que va a hacer muchísimas cosas. Una de las cosas que ahí estaba conectada mi pastora, una de las cosas que un testimonio ahí chiquito que voy a contar, era a mí que me pasaba, yo me congregaba y yo era re desobediente. Y a través de la desobediencia trajo algo que lo voy a hablar ahora. Era re desobediente. Mi pastor, mi pastora instruyéndome, diciéndome, hija, acá esto. Yo ahí en ese entonces yo estaba sirviendo al Señor en la danza. Esto fue hace muchísimos años. Y el pastor, no, hijita, pero pastor. Le decía, no, pastor. Y a causa de mi desobediencia me trajo rebeldía, me fui de danza, me aparté del Señor, porque sí venía a la iglesia, pero estaba apartada de Dios. Eso es lo que hace la desobediencia. Podemos estar acá alabando al Señor, podemos estar levantando nuestras manos, podemos entregar la ofrenda, podemos entregar el diezmo, pero no tenemos una conexión con el Espíritu Santo. Y eso a mí en lo personal sí fue tratar el Espíritu Santo conmigo, con mi persona, porque yo era tanta la desobediencia que tenía y la rebeldía que se me había hecho por desobedecer a la palabra de Dios y a los apóstoles, que a mí el Espíritu Santo tenía que venir a mi vida y decirme, no, hija, está mal lo que estás haciendo. Y fue así, en un día en mi habitación, el Espíritu Santo me dijo, hija, no es así. Y ahí como que
como que se rompieron muchísimas cosas en mi vida y a través de esas cadenas que se cayeron de mis ojos, de mi vida, empecé a obedecer. Cuando uno toma la decisión de obedecer a Dios, empieza a bendecir tu vida el Señor. Y yo estoy hablando espiritualmente, porque lo demás viene por añadiduría, el Espíritu Santo te va a traer, pero lo primero, lo primordial, hermano, aquel que está escuchando, es lo espiritual. Porque si usted no está avivando el fuego en el altar con el Espíritu Santo, no somos nada, los morimos, nos secamos. ¿Por qué? Porque la obediencia te lleva a conectarte con el Espíritu Santo. Cuando, como esto que compartía Vicky, y me reimpactó, es escuchar las dos voces. Cuando uno está conectado con el Espíritu Santo, no vas a escuchar las dos voces. Vos sabés si es la voz del Señor o es la voz del diablo. Cuando usted está conectado con el Espíritu Santo, sabe qué decisión va a tomar. Sabe que no vas a agarrar un camino de desobediencia que te dijo el Espíritu Santo que no lo agarre, que ese trabajo no tenés que ir. No, pero te pagan bien, estoy pocas horas, pero el Espíritu Santo no te dijo. Entonces estás desobedeciendo. Y no, el Espíritu Santo en este tiempo quiere que nosotros seamos obedientes, que obedezcamos a su voz, obedezcamos a su palabra y que estemos conectados con Él, porque ahí vamos a saber cuándo le estamos obedeciendo. Amén, lo voy a contar. ¿Sabe por qué? Gloria a Dios, porque usted sabe que estaba esperando que me lo pregunte. No lo quería contar, pero estaba esperando una confirmación, gloria a Dios. Una de mis luchas en ese entonces era el tema de mi vestimenta. Y acá vamos a profundizar. Gloria a Dios. Yo no era una persona que provocaba o usaba cosas muy cortas. Yo por ahí venía, antes ya de otras congregaciones, donde yo conocía al Señor, que por ahí yo personalmente usaba polleras arriba de la rodilla. Cuando yo vengo a este ministerio, la pollera se usa abajo de la rodilla y me costaba obedecer, me costaba el tema de la vestimenta y mi pastor, mi pastora, con todo el amor, me hablaban y cuando el Espíritu Santo ese día cayó en mi habitación, yo me miré al espejo y el Espíritu Santo ahí fue donde me dijo, no hija, eso está mal. Ahí yo caí rendida y le pedí perdón al Señor. ¿Sabe por qué? Porque nosotros no tenemos que ser igual que las mujeres que no conocen a Dios. Si uno conoce a Dios se tiene que vestir con pudor, tiene vestimenta. Uno puede estar bonita, bella, con vestimenta que te tape, que tenga ropa suelta. También para venir a la casa de Dios hay que cuidar el templo del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque nosotras somos diferentes, las mujeres somos diferentes, así como la mujer, el hombre también. El hombre también sabe que hay pantalones que no se puede poner. ¿Por qué? Porque te amonesta el Espíritu Santo. Pero ahí, retomo un poco, ahí también entra el Espíritu Santo a la vida. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo mismo te va a decir, no, hijo, así no podés ir a la casa de Dios. O así mismo no podés salir, porque no es solamente dentro de la iglesia, también afuera. Nosotros, en todos lados, dice la palabra de Dios, por sus frutos los conoceréis. Y a mí el Señor con esa palabra a mí me ha ministrado años, me ha ministrado. ¿Por qué? Porque nosotros no solamente alabamos en la iglesia, no solamente venimos bien vestidos tapándonos en la iglesia, no, en todos lados, en tu trabajo, en tu colegio, donde andás, con tu familia, nosotros somos testigos de que Jehová vive en nosotros. Hay una cosa que por ahí en esa área tenemos que entender, y es que nosotros estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Nosotros no tenemos que hacer lo que la gente hace, no tenemos que vestir como la gente se viste. Porque hoy en día está la corriente esa que dice, no, es que Dios mira el corazón nomás. No, la Biblia dice que Dios santifique por completo, en cuerpo, en alma y en espíritu. O sea que el cuerpo es importante también, uno tiene que vestirse bien, tiene que verse bien y no tiene que andar así nomás, porque supongamos, y así ya sea, porque hace un tiempo atrás quizás que era así, que por ahí la mujer no era tanto como el hombre. Pero hoy en día nuestra generación, donde hay tanta perversidad, el hombre y la mujer son iguales. No es que el hombre lucha más que la mujer, no. Eso no es así. Hoy en día nuestra generación hay tantas cosas que lo mismo que le cuesta al hombre,
le va a costar a una mujer. Entonces supongamos que viene alguien a la iglesia, nuevito, y está luchando con cosas. Si ve a alguien, a una sierva de Dios, entre comillas, o a alguien, o a un hombre de Dios, que se viste como no se tiene que vestir, con su ropa apretada y eso, no va a ser de bendición, sino que va a estar ahí luchando. O por ahí alguien quizás que está luchando, por ahí hombre casado, mujer casada, que está luchando con esas cosas. Entonces como que uno tiene que cuidar eso, porque si uno viene acá y se pone ropa así y no se viste como Dios manda, con pudor, con modestia, es como que va a hacer luchar a la otra persona. Entonces nosotros para entender eso tenemos que obedecer a la palabra de Dios, no a lo que nosotros nos parece o a lo que nosotros nos gusta o a lo que nosotros pensamos, sino a la palabra de Dios. Si no es como que siempre vamos a tener las mismas consecuencias. Por ejemplo, ¿qué necesidad tenés de andar luchando todos los días con que una o dos mujeres te escriban a la vez? ¿Por qué te escriben? ¿Qué es lo que vos haces que te escriben? O lo mismo una mujer. ¿Qué necesidad de andar luchando? Porque, por ejemplo, ¿por qué un hombre te escribe una vez, otro hombre te escribe otra vez, otro otra vez? Porque hay cosas que nosotros quizás hacemos consciente o inconscientemente y es como que le damos lugar a eso y decimos, mirá, o sea, le damos lugar como que estamos invitando a algo que no tiene nada que ver con Dios. Entonces uno tiene que cambiar esta forma y para cambiar esto tiene que tener en claro que estamos acá, pero que no somos del mundo, que nosotros somos un pueblo santo, que somos apartados para Dios, amén. La palabra santo significa apartados para Dios. Nosotros no tenemos que ser amigos del mundo, no tenemos que seguir las modas del mundo, no es que vamos a andar por ahí así, pero hay que cuidarse, hay que cuidarse. Y esto por ahí, gloria a Dios, porque yo creo que jovencitos y jovencitas se tienen que levantar con este mensaje, porque es como que no se escucha estas cosas. El otro día yo me gozaba cuando vino, ¿cómo se llama? Paula, la esposa del profeta Brandon, y ella decía, y yo digo, gloria a Dios, porque una jovencita, creo que tiene 27 años, 28, una mujer joven, y está hablando de esto y decía, nosotros nos tenemos que vestir bien, no podemos andar así. Y esto es gloria a Dios, ¿por qué? Porque así tiene que ser. No podemos andar de la misma manera, así dentro de la iglesia y también fuera de la iglesia. Entonces, para que nosotros aceptemos esto, tenemos que obedecer a lo que dice la palabra, con pudor, con modestia, lo mismo el hombre, lo mismo que la mujer. Obedecer a Dios y hay un montón de cosas que nos vamos a ahorrar. Por ejemplo, que la gente nos ande mirando, que otra gente te ande buscando. Nos vamos a ahorrar un montón de cosas y otra de no ser carga para el hermano. Porque la Biblia dice que nosotros no tenemos que ser carga. Entonces, si yo sé que tengo por ahí un lindo cuerpo y esas cosas, tengo que cuidar cómo me he visto. Por más que yo no lo haga con una mala intención, por amor a mi hermano, por amor a mi hermana, yo voy a cuidar eso para no ser de carga ni de tropiezo. Entonces hay que obedecer la palabra de Dios. Y este es un punto muy interesante que hemos tocado, ¿no? Sí, qué tremendo. Una de las cosas también, una de las excusas que yo ponía en ese entonces era, no tengo ropa para la iglesia, pero sí me compraba comida, me iba a comprar ropa para otras cosas. Entonces, si usted en este momento no tiene el dinero para comprarse una pollera o un pantalón más suelto, tire por fe todo lo que tenga apretado, o si tiene algún apretado, use una remerita larga, el Nano Sport, ponele. En otros lados venden cosas que son lindas y son baratas, estaba haciendo promoción. Pero sí, por ahí estamos agarrando, no sé qué ejemplo dar, pero tratar de ahorrar de última platita y comprarnos ropa que le agrada al Espíritu Santo, porque eso es lo importante, que el Espíritu Santo nos mire con agrado, porque dice la palabra también del Señor que el corazón es engañoso, y cuando uno dice, no, porque el Señor mira el corazón, pero sí, el corazón es engañoso, y si no, nuestro corazón está contaminado, nuestra mente está contaminada y nuestro cuerpo está contaminado. Entonces nosotros no solamente reflejamos lo que tenemos adentro, sino también lo que tenemos afuera. Y ahí es donde estamos hablando también del Espíritu Santo a través de lo que somos. Amén, gloria a Dios. Ahí la voy a dejar a Ludmi. Bueno, gloria a Dios. Bueno, bien sabemos que la obediencia a nuestras vidas trae bendición y la desobediencia maldición.
Dios me ministraba con un caso muy conocido, que es el de Jonás. Pero nosotros a veces pensamos que desobedientes son los que están en el mundo. Pero a veces somos nosotros más desobedientes porque escuchando la voz de Dios, conociéndolo, no hacemos caso a lo que Él nos está marcando. Entonces yo le preguntaba a Dios ahí en oración, ¿qué pensaba Él sobre este tema? Y Él me decía, veo a personas que creen que no están siendo desobedientes porque están asistiendo a la iglesia, porque tal vez piensan que no están en pecado, pero dice, pero ellos escuchando mi voz, dándoles una orden, no la están haciendo porque se enfocan más en ellos, que no van a poder que en obedecer lo que yo le estoy marcando. Y es así, muchas veces nosotros estando acá en la iglesia, escuchamos la voz de Dios que nos dice, no sé, usa menos las redes sociales. Y nosotros pensamos que eso no es un pecado, pero nosotros estamos desobedeciendo a Dios, le estamos fallando, porque sabiendo que Él nos está marcando que tenemos que hacer algo, no lo estamos haciendo. Acá en la historia de Jonás, dice, Jonás 1, la palabra del Señor vino a Jonás, hijo de Amita, anda, ve a la gran ciudad de Nínive y proclama contra ella, que su maldad ha llegado hasta mi presencia. Pero dice que Jonás se fue, pero en dirección a Tarsis, para huir del Señor. Esto es tremendo porque dice que él, escuchando la voz de Dios que tenía que ir a un lado, él se fue para otro. ¿Y cuántas veces nosotros hacemos eso? Decir, no vaya allá, vamos. O dicen, no hagas esto, lo hacemos. Y a veces nosotros pensamos que no es malo eso. Y bueno, Jonás dice que tenía sus motivos personales, pero él estaba escuchando la voz de Dios que le decía, ve y proclama a Nínive que va a ser destruida, que ayunen, que oren, que busquen mi presencia para ser librados de eso. Y mire la consecuencia que tuvo Jonás al desobedecer la voz de Dios. Dice que el Señor lanzó sobre el mar un fuerte viento y desencadenó una tormenta tan violenta que el barco amenazaba con hacerse pedazos. Dice que él se subió en un barco para huir del Señor, de lo que él le estaba mandando. Dice que en el barco se desató una tormenta. Dice que consecuente de eso lo echan a él al mar y se lo traga un pez. Y eso es lo que a nosotros nos trae el ser desobedientes, de que muchas veces se desatan problemas en nuestra vida, tormentas, y nosotros pensamos que es el diablo, pero a veces no es el diablo, a veces somos nosotros mismos que estamos siendo desobedientes y nuestra desobediencia es lo que está atrayendo esa tormenta, ese proceso. Porque vos fíjate que este proceso, esta tormenta que sufrió Jonás, fue lo que hizo que él realmente obedeciera a la voz de Dios. Porque dice que él estando en el gran pez, oró al Señor y bueno, ahí el Señor lo libró. Pero ¿dónde lo expulsó? En Nínive, para que él hiciera lo que él le había marcado. Y dice que cuando él decide obedecer al Señor, va y proclama Nínive y realmente acá se desata la bendición, porque Nínive encuentra la salvación, encuentra misericordia delante del Señor. Y para eso usó a Jonás. O sea, qué bendición que el Señor te use para llevar salvación a una ciudad que está por ser destruida. Y muchas veces nosotros, bueno, así como Jonás, no entendemos por qué el Señor nos está mandando a hacer alguna cosa, pero nosotros estamos eligiendo ser obedientes, a pesar de que muchas veces no lo entendemos. Dios me marcaba un caso también, que es el caso de Moisés. Cuando Dios llama a Moisés, le dice que lo iba a usar para libertar al pueblo de Israel, pero dice que Moisés le dice, yo nunca me he distinguido por mi facilidad de palabra. Dice que Moisés se veía a sí mismo como que no sabía hablar, pero el Señor le dice, ahí dice, ¿quién le puso la boca al hombre? ¿Acaso no soy yo el Señor que le hace el oído al sordo, la boca al mudo? Yo soy el que da la vista, el que la quita. O sea, Moisés decía, no, porque yo no sé hablar, pero el Señor decía, vos tenés que ir porque yo soy el que te envía y yo soy el que te va a dar las palabras. Acá le dice, yo los ayudaré a hablar a ti y a él y les enseñaré lo que tienen que hacer. Es decir, cuando nosotros elegimos ser obedientes al Señor, Él es el que nos sustenta, el que nos da las palabras. Por ahí muchas veces, no sé vos capaz, no sé, estando en tu casa,
has sentido de que tenés que unirte al grupo de evangelismo. Pero vos así como Moisés decís, no, porque yo no sé hablar, no, porque soy tímido. Y vos no te das cuenta, pero estás siendo desobediente. Porque escuchando la voz de Dios, no estás obedeciendo lo que Él te está marcando. Entonces es hora de que nosotros escuchemos la voz de Dios y hagamos caso, porque es lo que la obediencia es lo que trae la bendición para nuestras vidas. Y también pensando en la palabra obediencia, me venía la palabra voluntad, de que nosotros siendo obedientes encontramos la voluntad de Dios, nos encaminamos en la voluntad de Dios. En Lucas 12, 47, 48 dice: aquel siervo, conociendo la voluntad de su Señor, no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Muchas veces esos azotes son los golpes que nosotros nos damos por no cumplir, por no obedecer la voluntad de Dios, la voz de Dios. Entonces, sabemos que cuando Dios nos llama o nos manda a algún lado, Él es el que nos dirige, y que muchas veces vienen las tormentas, pero Él es el que nos libra. Dice que Dios le dijo a Josué, no va a ser fácil, nunca le dijo, sí, anda, que te acompaño y te voy a librar de todo. No dijo, va a ser difícil, pero yo voy a estar con vos, yo te voy a librar, yo te voy a acompañar. Y en cada batalla que tuvo, ahí estuvo la mano de Dios librándolo. Así que nada, decirle eso, que podamos en este tiempo escuchar la voz de Dios y obedecerla. Yo creo que el enemigo con algo, o sea, lo que más intenta atacar siempre es a nuestra obediencia a Dios. Pero el diablo, cuando ve a una persona que es obediente, sabe que ahí no se puede meter, porque dice, no, lo ataco de este lado, lo ataco, pero él sigue en su obediencia a Dios. Así que bueno, esa es la palabra que Dios me ministró. Gloria a Dios. Yo creo que lo mejor que te puede pasar es obedecer a Dios. Porque a veces por ahí no te alcanza la oración, no te alcanza mucho los sacrificios que vos das. Dice la palabra que en primera de Samuel 15, 22 dice que la obediencia es mejor que los sacrificios. Entonces, si vos obedeces a Dios, va a ser mejor que la oración, va a ser mejor que venir a la iglesia todos los días, va a ser mejor que ir a evangelismo todos los días. Porque la obediencia es lo que todo cristiano tiene que hacer. Moisés fue preparado de chico, dice que de chico ya era el libertador del pueblo. Y fue tal vez toda su vida preparado al oculto de Dios. Fue tal vez toda la vida preparado para libertar al pueblo, ¿no? Y llegando a la tierra prometida, desobedeció a Dios. Y a causa de esa desobediencia no pudo entrar a la tierra prometida. Imagínate lo importante que es obedecer a Dios, que fue el único hombre que vio a Dios, seguramente oraba, seguramente todos los días caminando en el desierto estaba muy cansado, y eran sacrificios que valían, porque mucha gente de hoy no lo hace. Pero la desobediencia a Dios, que golpear a la piedra en el desierto, fue lo que le causó no recibir la tierra prometida. Entonces nosotros en este tiempo tenemos que ser obedientes a la voz de Dios, así como decía Luis, que en el versículo de Josué, creo que era, ¿no? José, que escuchar la voz de Dios es tan importante, porque así como si Dios te llama al evangelismo es por algo, porque Dios tiene a una persona esperando solamente para vos, porque vos tenés la capacidad de que Dios te use para que esa persona se pueda entregar a Dios, porque muchas veces pasa que van personas que están, no sé, muchos años en el Evangelio y le hablan a una persona, pero la persona no, como que no entienden a esa persona, ¿viste? Como que tienen otra personalidad o otra muchas características, pero va una persona que por ahí no, tal vez Dios la usa y así tranquila y qué sé yo, tranquila, sin nada, y por ahí Dios la usa. Entonces, por ahí si Dios te está llamando en este tiempo para evangelismo, quiero decirte que vos lo hagas, que acercate, que así como todos empezamos, mira, cada uno de nosotros creo que empezamos así, como nerviosos, así como que no sabiendo hablar,
Y yo me acuerdo que las primeras veces, viste, tartamudeaba o a veces decía, che, me acuerdo que la primera vez fue en el centro y dije, yo iba a pasar y le daba las tarjetitas nomás, me acuerdo. Le decía, yo te vendía mucho, te invito y eso nomás. Pero eso, ¿sabes lo que le agrada a Dios? Porque estás obedeciendo solamente a Dios. Y si por ahí te da vergüenza o te da miles de cosas, miles de emociones, tipo, eso es un proceso que a la larga siempre lo superás, porque Dios te va ayudando. Es solamente ser constante a la oración, ser constante a la palabra, porque la palabra es todo, la verdad. Si no tenemos la palabra en nuestra vida, no sé, porque el cristiano no sabe qué hablar sin la palabra, porque la palabra es la palabra de Dios. Sin nosotros tenemos que ser un vaso, entonces, un vaso que Dios nos pueda usar a través de nosotros, ¿no? Pero para eso debemos tener la palabra metida en nosotros, porque es tan importante que no sé, yo creo que es lo más importante. Muchas veces me paso hablando de eso con mi papá o eso con mi familia y siempre le digo, obedezcan, obedezcan, obedezcan. Mejor, y le digo yo, por ahí oren, pero si no pueden orar, obedezcan, obedezcan, vayan a la iglesia, vayan a hacer. Yo le decía, mira, Dios te dice, vayan a orar. Y yo muchas veces no he podido orar, así como creo que le pasa a mucha gente, cuando se aparta de Dios, su corazón está alejado, y dice, yo no puedo orar porque no me dan ganas. Pero Dios te dice, anda a orar. Y yo me acuerdo que yo iba a orar así, sin nada, y me acuerdo que no le decía ninguna palabra a Dios. Pero ahí estaba. Pero esa era la obediencia, era decir, Señor, no sé qué hablar, pero yo me voy a quedar acá, porque siento que me tengo que quedar acá. Entonces, esa era la obediencia nomás. Y yo creo que en la obediencia Dios se mueve y Dios te alinea a su palabra y a su propósito, porque el propósito de Dios es grande, entonces, pero tenemos que ser obedientes, porque si nosotros vamos por un camino, por el otro, es un ratito de un lado, un ratito del otro, y no se puede, no dejamos que Dios obre en nuestra vida como realmente Él puede orar. Eso era lo que Dios me estaba ministrando en mi vida. Dice que si no obedecemos a Dios, dice que vamos a ser malditos en la ciudad y malditos en el campo. Imagínate vos que no vamos a poder ni a ningún lado, que ya vamos a caminar por maldición. Cada cosa que vivamos va a ser de maldición. Por eso es tan importante obedecer a Dios, así como en el huerto de Edén fue tan importante, pero bueno, y decía Billy Graham que él no estuvo en el puerto de Edén, pero obedeció la culpa, pero no estuvo en la cruz del Calvario, pero obedeció la gracia. Entonces nosotros tenemos que ser obedientes, creer en Dios, que Dios nos va a dar la fuerza, nos va a dar palabras, nos va a dar la sabiduría para avanzar y alinearnos al propósito de Dios, solamente al propósito de Dios. Quitar nuestros anhelos, quitar nuestras emociones, quitar nuestros sueños, decir, yo quería ser evangelista de acá al mundo, yo quería ser pastor. Está bien anhelarlo, pero está bien que dejar esa parte para Dios. Yo creo que ese también es mucho de la evidencia, mucho del camino y bueno, eso nada. Tremendo, la verdad, tremendo. Le voy a pedir a Vicky que por favor vaya a la compu y ponga la canción esa Vuelve al altar. Qué importante es entender que estamos en los últimos días, estamos en los últimos tiempos. Tenemos que reaccionar y poder entender que Jesucristo viene pronto. Y para nosotros poder irnos con el Señor necesitamos volver a la palabra de Dios, necesitamos volver a obedecer al Señor. Si no, lamentablemente cuando suene esa trompeta, nosotros nos vamos a quedar acá en este lugar, con un montón de promesas, con un montón de sueños, con un montón de metas. Si no obedecemos a Dios, lamentablemente nos vamos a quedar acá. Este es el tiempo de volver a Dios, de volver a obedecer a Dios. Y mientras estábamos acá en este lugar, el Señor me ministraba cuando hablaba a Ludwig, y Él me decía que así como Jonás, hay gente que se encuentra dentro de un pez. Quizás ese pez es la falta de paz, la falta de tranquilidad, la falta de gozo, la falta quizás de la prosperidad que necesitamos para avanzar. Quizás ese pez es la enfermedad que estás atravesando. Hay muchas situaciones que hoy en día nos pasan y nos encontramos dentro de un gran pez por nuestra desobediencia.
Y para nosotros poder salir, permitir que Dios nos saque y hacer que Dios nos saque de ese lugar y nos lleve a Nínive, al lugar donde nosotros debemos estar, tenemos que reconocernos y arrepentirnos de todos nuestros pecados. Si no, siempre vamos a estar dentro de ese pez. O sea, tipifica siempre de la misma manera. No vamos a poder avanzar, no vamos a poder crecer, no vamos a poder ver las promesas de Dios cumplidas. Y el Señor ha preparado esta noche para decirte que vuelvas a la obediencia, que vuelvas al lugar donde nunca te tenías que haber ido, que vuelvas al altar, que vuelvas a la oración, que vuelvas a meditar en la palabra de Dios y a poner por obra la palabra de Dios. En este tiempo Dios está llamando a cada uno de sus hijos. En este tiempo Dios está llamando a su iglesia. En este tiempo Dios nos está llamando aún también a todos nosotros, porque nosotros estamos acá de este lado, pero no somos perfectos. Hay cosas que nos cuesta obedecer, hay cosas que tenemos que negarnos todos los días y que capaz que una semana lo hacemos y otra semana no. Pero hoy Dios nos está hablando a todos y nos está diciendo, vuelvan a la obediencia, vuelvan a meditar en mi palabra, vuelvan a poner por obra mi palabra, meditarla de día y de noche, y no solamente meditarla, sino ponerla por obra. Es decir, si la Biblia dice que yo tengo que perdonar, este es el tiempo que yo tengo que perdonar. Si la Biblia dice que yo me tengo que congregar, este es el tiempo que yo tengo que volver a congregarme. Si la palabra de Dios dice que debemos amarnos los unos a los otros, este es el tiempo que tenemos que amarnos de verdad los unos a los otros. Si la Biblia dice que tenemos que andar en el Espíritu, este es el tiempo que tenemos que dejar la carne y empezar a andar en el Espíritu. Remán, Selea, Kanda, Arabasaya. Yo puedo ver gente que está dentro de un gran pez, pero Dios, ¿sabes qué? Te quiere sacar de ese gran pez a donde está. De ese gran pez de deuda, de ese gran pez de tu familia destrozada, de ese gran pez donde están tus hijos metidos en la droga, de ese gran pez donde no encontrás paz, donde no encontrás el gozo que necesitas, de ese gran pez donde tú ves que todo está oscuro. Dios en esta noche te quiere sacar de ese gran pez, pero Él está esperando que tú te decidas, que tú te vuelvas a Él, y Él, si tú haces eso, Él te va a llevar nuevamente a Nínive, al lugar donde tú tienes que estar. ¿Y sabes cuál es ese Nínive hoy en día? Es su presencia, es volver al altar, es volver a sentir el gozo del Espíritu Santo, es volver a la casa de Dios, es volver a caminar con Dios. Aleluya, es tiempo de volvernos a Dios, de buscar a Dios, de volver a poner por obra la palabra de Dios. Y si nosotros hacemos eso, yo te aseguro que todo va a cambiar, que va a comenzar un proceso de restauración en tu vida, un proceso de renuevo en tu vida, un proceso de liberación, porque podemos ver, aleluya, que cuando el pueblo de Israel se volcaba tras dioses ajenos, cuando Dios les decía que no lo hagan, venía un enemigo y lo ataba. Cuando el pueblo de Israel dejaba de obedecer a los mandamientos de Dios, venían sus enemigos y lo hacían esclavo. Y esto pasa hoy en día. Hoy en día quizás nos encontramos esclavos a un montón de pecados, esclavos a la depresión, esclavos a la ansiedad, esclavos a un sinnúmero de cosas, pero es porque dejamos de obedecer a Dios, y a través de nuestra desobediencia nosotros le abrimos la puerta al diablo para que Él haga lo que quiera con nuestro matrimonio, para que Él haga lo que quiera con nuestros hijos, para que Él haga lo que quiera en nuestro trabajo, para que Él haga lo que quiera en nuestro interior. Y si nosotros queremos que eso se rompa, que eso se corte, tenemos que literalmente volvernos a Dios. Podemos verlo en el pueblo de Israel. Cuando el pueblo de Israel clamaba y se volvía a Dios nuevamente, dice que Dios venía y los libertaba de todos sus enemigos, los libertaba de todos sus opresores. ¿Quieres que Dios te liberte? Yo creo que tú lo anhelas, que tú lo deseas. Y ¿sabes qué? Te tengo una buena noticia. Dios aún más lo anhela. Dios aún más lo desea. ¿Por qué? Porque a pesar de que tú estás lejos, a pesar de que aún conoces la palabra de Dios y sigues atado a la droga, a pesar de que conoces a Dios pero no te puedes acercar a Dios porque hay cosas que te están esclavizando, Dios es el primer interesado en salvar tu vida porque eres su hijo. Mirá, el hijo pródigo, aunque estaba ahí queriendo comer la comida de los cerdos, él nunca dejó de ser hijo, sino que era alguien que estaba descarriado.
cuando el padre lo vio volver, este era mi hijo que se había perdido, pero hoy ha vuelto a la vida. Y así está Dios esperando que tú vuelvas una vez más para volver a darte esa vida que tú necesitas, para volver a vestirte y ponerte ese vestido, el cual nunca te tendrías que haber sacado, para volver a ponerte ese anillo, aleluya, el cual te pertenece. Porque quiero decirte algo, que tú no eres cualquier cosa, sino que tú eres un hijo de Dios. Quizás las debilidades te han golpeado, quizás las luchas, las pruebas te han golpeado y te han hecho caer, y hoy en día te encuentras en un pozo donde tú no puedes salir. Pero ¿sabes qué? Que Dios es experto en meterse ahí al lodo cenagoso y sacarnos de esa condición. Dios es experto de meterse en ese pozo de desesperación y sacarnos de esa condición. Dios es experto aún cuando nosotros hemos vuelto atrás en ir a buscarnos, así como fue a buscar a Pedro. El Señor le dijo, mira, yo te voy a sacar de este lugar porque no vas a ser más pescador de peces, ahora vas a ser pescador de hombres. ¿Y qué pasó? Pedro lo negó. Pedro, cuando dijo que no lo iba a negar, él lo terminó negando y estaba triste en su corazón. ¿Y sabe a dónde fue? Al mismo lugar donde Dios lo sacó, ahí fue, a volver a pescar. ¿Y sabe quién lo fue a buscar nuevamente? Jesús. Y así es Jesús, cuando nosotros volvemos atrás, al mismo lugar de donde Dios nos sacó, ahí siempre va a ir a Jesús, a tomarnos nuevamente de la mano, a hacernos recordar que sin Él no podemos hacer nada, a hacernos recordar que Él es el camino, que Él es la verdad, que Él es la vida, a hacernos recordar que lejos de Él nada podemos hacer, a hacernos recordar que en Él encontramos la paz, a hacernos recordar que Él viene pronto y que Él quiere que nos vayamos a esas bodas del Cordero. Es tiempo de volver a Dios, de volver a obedecer. Yo puedo ver, aleluya, por el Espíritu, a gente que está siendo ministrada por Dios. Remán, celebra, candara, basaya, ucandere, basaya. Puedo ver, aleluya, aún ese gran pez escupiendo, tirando gente hacia donde tienes que estar. Remán, seré, basaya. Hoy es el día, aleluya. Hoy es el día que tú puedes salir de ese gran pez. Si tú te humillas, si nos humillamos todos juntos, si decimos, Dios, no puedo más seguir de esta manera. Si decimos todos juntos, Dios, mirá lo que me está pasando por haberte desobedecido. Mirá cómo estoy atado a este pecado cuando tengo tremendas promesas. Cuando tú me prometiste que tú me vendrías a buscar, que en cualquier momento todo se termina. Y tú me prometiste que yo tengo que estar allá arriba contigo. Mirá hoy cómo estoy, perdido nuevamente en la droga, volviendo a los mismos vicios. Mirá, Señor, a dónde estoy. Estoy metido acá en este gran pez. Dice la Biblia que Jonás se humilló y clamó desde el profundo del Seol, aleluya. Y dice que Dios tuvo misericordia. Y al tercer día él clamó, y en ese mismo instante ese gran pez recibió una orden del que da orden, aleluya. Recibió una orden del que creó los cielos y la tierra. Recibió una orden de aquel que le dice al mar que se detenga y se detiene. Recibió una orden de aquel que creó todas las cosas que nosotros vemos. Oh, aleluya. Y cuando recibió ese pez, esa orden del Rey de Reyes, del Señor de Señores, del Creador de los cielos y la tierra, de Jehová de los ejércitos, dice que ese gran pez fue y lo llevó a donde él tenías que estar. Si hoy tú te humillas, oh, Dios va a dar una orden para que esa cárcel se abra. Si hoy tú te humillas, si todos nos humillamos y nos volvemos a Dios, hoy Dios va a dar la orden para que así como Lázaro, tú vuelvas a resucitar. Y luego que resucitó Lázaro, dice la Biblia que Jesús mandó a que le quiten las vendas, aleluya, para que pueda caminar. Oh, si hoy nosotros nos humillamos y nos volvemos a Dios, Dios va a hablar, va a decir la palabra y tú y yo vamos a vivir. Remán, celebra, cándara, basaya. Y así como dice la Biblia, cuando Dios le dijo que ves, Ezequiel, él dijo, ve un valle de huesos secos. Y luego le preguntó, ¿vivirán estos huesos? No sé, Señor, solamente tú lo sabes. Y él le dijo, pues entonces profetiza. Y dice que él profetizó y todos esos vivieron. Aleluya, y así es Dios. Si nosotros nos volvemos y nos humillamos, Dios va a dar la palabra y se van a romper las cadenas. Dios va a hablar la palabra y esa enfermedad se va a ir. Dios va a hablar la palabra y tu matrimonio va a volver a ser restaurado. Dios va a decir la palabra y tu familia va a volver a los caminos del Señor.
Remán cerebra candarabasaya. Aleluya, hay una unción, aleluya, en este lugar. Hay algo poderoso que se está moviendo a través del internet, a través de estas transmisiones en vivo, aleluya. Dios hoy está aquí, aleluya, para que todos nosotros volvamos al lugar donde debemos estar, volvamos a poner por obra la palabra de Dios. Y yo te aseguro que todo, absolutamente todo va a cambiar, aleluya. Ese gran peso hoy te va a soltar, esas cadenas se van a romper. Aleluya. Puedo ver personas que se están volviendo a Dios. Es tiempo de volverse a Dios. Cristo viene pronto. Cristo viene pronto. La tierra está gimiendo. La tierra está gimiendo. Las señales lo están advirtiendo. Cristo viene pronto. Cristo viene pronto a buscar a una iglesia, pero sin mancha. Una iglesia pura, sin arruga. Una iglesia, aleluya, que se mantenga en santidad a pesar de las debilidades, de la falla. Que se quiera siempre mantener ahí en lo que dice la palabra. Aleluya, volvamos a Dios. Emán celebra cándara basaya. Hurra basandere basaya. Te adoramos, Señor. Sigue obrando, sigue ministrando, Padre. Todos aquellos que necesiten oración, posteen ahí. Todos aquellos que quieran volverse a Dios. Si hay alguien que quiere escribirnos luego, nuestro número de celular es 2302-3545-39. Si tú quieres que estemos orando en favor de tu vida, si tú quieres volver a Dios, aleluya, y necesitas oración, escríbenos, es tiempo de volverse a Dios. Pon tu petición. Todos los que están ahí, si tú te sientes oprimido por el diablo y tú ya no quieres seguir más de esa manera, vamos a estar orando por tu vida. Si tú sientes que a través del rencor que tú sientes por dentro estás nuevamente atado a una enfermedad, escribe, aleluya, y vamos a estar orando por tu vida. Si tú te vuelves a Dios, hoy Dios va a deshacer todas esas cosas que el mismo diablo a través de nuestra, aleluya, desobediencia pone. Mi alma te alabo, Dios. Remán celebra cándara basaya. Te adoramos, Jesús. Tú eres grande, Señor. Sigo obrando en esta noche. Toca cada vida, cada corazón, Espíritu Santo. Tú eres el que convence de pecado, de justicia, de todo juicio, Señor. Fortalece a todas las personas que están del otro lado. Fortalécenos a nosotros, Señor. Y que siempre, Señor, aleluya, aunque cueste, aunque vaya en contra de nuestros sentimientos, de nuestra manera de ser, que siempre podamos obedecer a tu palabra para ser benditos, Señor, benditos tuyos, Señor amado, para tener esa consecuencia de bendición, Señor, a través de la obediencia, Señor. Y así como decía mi hermano, Señor, tú no quieres sacrificio. ¿De qué nos sirve, Señor, venir a una iglesia, Señor, aleluya, y estar activando en esto o en lo otro? Si cuando tú nos dices que perdonemos, no perdonamos. ¿De qué nos sirve, aleluya, venir a hacer un montón de cosas, Señor? Si cuando tú nos dices que no murmuremos, murmuramos, Señor. ¿De qué nos sirven, Señor, si cuando tú nos dices que nos apartemos del mundo, Señor, que no nos hagamos amigos del mundo, nosotros seguimos de la misma manera, Señor? Padre, que podamos ser obedientes en este tiempo, Señor. Fortalece, Señor, a tu iglesia. Fortalece a cada uno de tus hijos, Señor. Y que en este tiempo podamos volver al lugar donde tenemos que estar, Señor. Que esa tu presencia, esa tu palabra. Tu palabra está por sobre todas las cosas que yo pienso. Tu palabra está por sobre todas las modas. Tu palabra está por sobre toda, aleluya, corriente del mundo. Tu palabra está, Señor amado, sobre aún nuestra cultura en Argentina. Tu palabra está por sobre todas las cosas. Sobre lo que sentimos, sobre lo que pensamos. Más allá de todo eso está tu palabra, Señor. Y tu palabra tenemos que poner por obra, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén, Señor. Gracias, Jesús. Le damos gracias a Dios, amén, por este tiempo. La presencia de Dios está aquí en este lugar. Y siempre es un privilegio poder
servir a Dios desde este lugar. Bueno, hoy siempre estamos en la radio, pero bueno, hoy como somos muchos no entramos en la radio y estamos acá, en este lugar, amén. No sé si alguien quiere decir algo. Amén, gloria a Dios, qué tremendo, se siente algo tremendo de parte de Dios. Yo lo que quería compartir que la obediencia nos acerca a Dios. Cuando nosotros estamos cerca de Dios vamos a caminar un camino de obediencia a Dios y eso nos va a traer victoria a nuestras vidas. Amén. Yo hoy quería compartir algo, pero bueno, no le quería interrumpir a Lauti. Quería decir algo que, bueno, que dijo mi hermano Eric, que es cuando por ahí uno no tiene ganas de orar, no tiene ganas de hacer nada para Dios cuando uno está decaído espiritualmente. Tan solo obedecerle a Dios, ponerle en arrodillarse, por más de que no te salgan palabras, el Señor está. Porque un día me pasó una situación que yo me acuerdo que una hermana acá de la iglesia me dijo, vos no importa que no tengas fuerza, vos orá, golpeá, que el Señor en un de repente algo va a hacer. Y así fue, a través de la obediencia yo golpeé y yo decía, Señor, ¿cuándo va a pasar algo? ¿Por qué estoy en esta condición? Yo sabía que era culpa mía, pero el único que nos puede levantar es Jesús. Pero lo que yo quiero decir, que no nos cansemos de golpear, de orar, de obedecerle a Dios, porque ahí vamos a ver el milagro. Y bueno, iba a decir algo y ahora me olvidé. No, que también obedecerle a Dios mucho en la intimidad. Por ahí uno es demasiado desobediente en la intimidad, ¿no? Pero la otra vez leía algo que me ministró mucho, yo se lo compartí a Vicky, estaba leyendo el libro de Marcos Brunet, y él decía que iba en un taxi con un amigo, pero antes de subirse a ese taxi, él había pasado intimidad antes con el Señor, varias horas. Y el taxista estaba fumando cigarro y había mucho humo. Dice que él apagó el cigarro, lo tira, y bueno, dice que el taxista le pregunta a él qué perfume usaban. Entonces él dice que ellos no tenían ningún perfume, entonces aprovecharon el momento. Era el perfume de Dios. Al ver pasado esa intimidad con Dios, era algo tremendo lo que estaba pasando. Y yo digo, qué tremendo, ¿no? Porque obedeciéndole a Dios en la intimidad pasan cosas tremendas que a veces ni uno se imagina. Bueno, quería compartir. Amén, tremendo. Bueno, yo me voy a estar despidiendo, Dios los bendiga mucho. Lo voy a dejar acá con los chicos. Que bueno, nos vemos mañana. Vamos a estar evangelizando en el barrio Ruchi. Vamos a empezar, pero bueno, no vamos a empezar a evangelizar todavía, sino que vamos a levantar primeramente un altar de adoración. Vamos a estar orando por el barrio primero. Vamos a tener 3 días de ayuno. Y bueno, y la semana que viene, ya si Dios quiere, vamos a empezar a evangelizar. Pero primero hay que ganar la batalla espiritualmente y Dios nos ha marcado esto, así que vamos a obedecer a Dios y a dejarnos llevar por el Espíritu Santo. La clave de todo es el Espíritu Santo. Podemos tener muchas buenas intenciones, pero si esas intenciones no están guiadas y dirigidas por su Espíritu Santo, es como que no pasa nada. La iglesia primitiva fue efectiva porque siempre estaba Él y dijo el Espíritu Santo, apartarme a este, dijo el Espíritu Santo, vayan acá o allá. Y esa es la clave de la iglesia, ser guiada y dirigida por el Espíritu Santo. Así que Dios le bendiga mucho, nos estamos viendo y bueno, los dejo acá con los chicos por ahí, si quieren hablar, o para que se despidan. Qué tremenda noche que tuvimos con los chicos, con los jóvenes. Mirá, dice la palabra que el que no obedece a Dios se desecha a sí mismo. Y el que se desecha a sí mismo, se desecha su corona. Así que, ¿quién no quiere una corona en el cielo? Es importante obedecer también a Dios, porque si no nos desechamos a sí mismos y desechamos la corona que Dios nos va a dar. Ese era el mensaje y bueno, Dios le bendiga mucho y yo también me despido. Bueno, bendiciones a todos. Le damos gracias al Señor por este mensaje que le entregó a su pueblo, por su presencia. Así que nada, nos vemos el próximo lunes. Así que bueno, muchas bendiciones a todos. Bendiciones, la verdad fue hermoso este programa y todo lo que se ha compartido, siempre primero para nosotros y lo recibimos
tremendo. Así que nada, es como hablábamos, una decisión que puede cambiarte y empezar. Tremendo propósito de Dios en tu vida. Así que te bendecimos. Bueno, le doy gracias a Dios por esta oportunidad también de poder estar con los chicos, de servirle a Dios. Y bueno, nada, agradecida con Dios porque impartió algo muy lindo. Nos vemos el próximo lunes y bueno, que el Señor pueda seguir derramando su presencia. Amén, gloria a Dios. Bueno, los saludo con la paz del Señor, todos aquellos que se estuvieron conectando, que estuvieron comentando, aleluya, santo Dios, gloria a Dios, estuvieron posteando fueguito, manos arriba. Y bueno, es una palabra que ha ministrado primeramente nuestras vidas, porque primero es la vida de uno que el Señor ministra y luego la impartimos. Y nada, que sea un tiempo donde usted obedezca la palabra de Dios y que a través de esa obediencia el Señor traiga bendición en abundancia para nuestras vidas. Los saludo con la paz del Señor y nos vemos el próximo lunes.